Hola, otra vez volvemos con el curso y esta vez vamos a hablar de arquetipos e inconsciente colectivo. Estoy seguro que no es la primera vez que oís hablar estas palabras, pues están en la cultura popular. Es un tema fascinante, un tema que nos viene desde el psicoanalista Carl Jung, discípulo de Freud. Y si Freud lo asociamos con el acuñamiento, por decirlo de alguna manera, descubrir el inconsciente humano, aunque eso no se descubre y aunque ya se estuviera hablando de eso de otras maneras anteriores a él, para Freud era muy importante que este inconsciente acabase en la persona. Que, ¿sabes? Pues sí, tenemos ahí traumas, tenemos deseos, impulsos reprimidos de los que a lo mejor no somos conscientes, que dirigen nuestras vidas, pero esto siempre se debe a problemas con nuestros padres, en nuestras familias o a cosas que nos han pasado en la vida. Y para él era muy importante que el psicoanálisis no se fuera por derroteros más esotéricos, que no se fuera por... Sí, por estas avenidas más pseudociencias, pero quería darle prestigio a la ciencia. Entonces, cuando su mejor discípulo, Carl Jung, empezó a observar que puede que haya otra capa de realidad por debajo, por encima del inconsciente, que es el inconsciente colectivo, y esta es pues una serie de imágenes, símbolos, estructuras, patrones que son comunes a toda la raza humana y que por el simplemente hecho de nacer tenemos a priori. Es como si entendiésemos estas historias de una manera intuitiva, de una manera instintiva, de serie. Y es como si estas historias, pues, y él lo empezó a observar porque empezó a notar que había ciertos símbolos, ciertas imágenes que se repetían a lo largo de diferentes culturas, a lo largo de diferentes rituales, a lo largo de diferente arte, en diferentes partes del mundo que no habían estado en contacto entre sí, y empezó a ver estos patrones y estas similitudes. Entonces empezó a hablar de este inconsciente colectivo. Y en griego la palabra arquetipo significa molde o patrón original del que están hechas las cosas, como prototipo. Entonces, de alguna manera, estas son las cosas por las que nos hablan de lo que nos hace más humanos. Son conceptos como el amor, como la lujuria, como la ira, como la envidia, como la avaricia, y que están asociados con estas imágenes. Para poner algunos ejemplos, aunque podemos estar hablando de esto por años, ¿sabes? Hay arquetipos relacionados con los elementos, el agua, el fuego, la tierra, el aire. El agua, por ejemplo, se asocia universalmente con las emociones. Y esto pues lo vemos desde en poesía, en cuentos de niños, en el tarot, en nuestros sueños, en incluso nuestro lenguaje. Hay expresiones que se filtran, como por ejemplo eh, la gota que colmó el vaso cuando estamos desbordados, o desbordados incluso cuando estamos desbordados emocionalmente. Eh, Luego también hay arquetipos ya relacionados más a figuras, pues por ejemplo el arquetipo del padre, asociado con la figura a lo mejor del rey, asociado con este Dios del Antiguo Testamento que pone orden, que ordena, que a veces eso pues habla de disciplina, de reglas, mandamientos, o el rey, o tu jefe, o ¿sabes? Esta figura, el emperador en el tarot, o la figura de la madre, o la madre conectada y entendida como la gran diosa, como la naturaleza, como Gaia, que ¿sabes? Un arquetipo que se repite desde el Amazonas hasta las parroquias de mi pueblo, con la Virgen María siempre asociada a este cuidado maternal, a esta nutrición, o aquí, no es casualidad que ayahuasca se le considere una mujer, que se le considere un espíritu femenino, pues que obviamente habla con los mismos valores. La gran abuela, el niño, incluso el trickster, como es el bufón, el Joker, este arquetipo que viene repitiéndose desde cuentos infantiles como este pequeño duende travieso, o el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, o el bufón de la corte, o el Joker en Batman, que tiene la capacidad de poner patas arriba a la sociedad, de reventar el status quo, pero que a la vez también se está autosaboteando el mismo porque no sabes, es simplemente un agente caótico. Eh, Incluso arquetipos a nivel de estructura de la historia, como lo que Joseph Campbell y el viaje del héroe,
en el que observó como todos los mitos, como todas las narrativas, como todas, incluso películas de Hollywood, cómics o cualquier historia que los humanos de alguna manera puedan contar, siempre rige unas pautas que él llamó el viaje del héroe, que empieza con el héroe viviendo en un mundo ordinario, que tiene una llamada a la acción que normalmente rechaza, pero que después, lo quiera o no, por la intervención divina, casualidad o obligación, la tiene que coger, y ahí empieza un mundo nuevo de aventuras en el que conoce a un mentor, en el que tarde o temprano va a tener enemigos y se va a enfrentar a lo más oscuro de sí mismo, va a parecer que lo perdió todo y que las cosas están peor que cuando aún había empezado, pero luego logrará vencer a sus demonios, o al demonio o al dragón, matarlo y volver a su ciudad con el elixir que le llaman a pues esta sabiduría que restaura el orden y que es buena para la comunidad. Pues esto es una estructura que se detecta y que incluso yo cuando hago películas utilizo, porque es muy efectiva, es algo que es como los humanos hacemos y entendemos historias. Eh, bueno, nos podemos quedar hablando aquí hasta mañana de esto, pero ya van 6 minutos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los sueños? Pues los sueños son un portal de la imaginación. Estos arquetipos, a mí de una manera así más romántica, me gusta verlos como dioses, como entidades individuales ajenas a nosotros, que viven en este mundo de la inmateria, este mundo de la imaginación, y que nos guían a lo largo de estas historias, a lo largo de nuestro arte, casi nos poseen y nos hacen crear en base a ese arquetipo, y van cambiando a lo largo del tiempo. Eh, por ejemplo, se puede ver claramente, ¿sabes?, la imagen de Jesucristo, como viene de Buda, Jesucristo, otros dioses más solares de otras religiones, como hablaba antes, esa imagen de la Madre, de la Virgen María, o incluso ahora mismo que no nadie cree en religiones o en mitologías antiguas, estos arquetipos casi se han disfrazado de superhéroes y siguen enseñándole a los niños, y así vemos como los paralelismos entre un dios como Zeus, solar, con superpoderes y esta gran energía masculina, pues hoy en día puede ser entendido como Superman, o alguien como Hermes, el dios de la velocidad y de la información, pues es Flash. Sí, es muy curioso ver cómo estas imágenes casi van camuflándose para que nos las creamos y se van adaptando a las modas de cada día, de cada época. Entonces esto también puede aparecer dentro de tu mitología personal, disfrazado o no, de muchas maneras. Entonces en el mundo de los sueños, que estamos abiertos a ese mundo de la imaginación, a veces aparecen. ¿Y cómo sabes que estás ante un contenido arquetípico? Pues normalmente, como hablábamos en el vídeo de clasificación de los sueños, estos sueños vienen acompañados de una gran descarga emocional. Ya sea placer, ya sea dolor, ya sea lloros o lágrimas, no puedes ignorar el estado en el que te encontrabas en el sueño y probablemente después cuando te despiertes. Eso es la mayor pista que puedes tener de que has tenido un sueño importante, que has tenido un sueño épico, que has tenido un sueño arquetípico. Otra de las formas de detectarlos es que son sueños raros, en el sentido de que parece casi que esto no lo has creado tú, ¿sabes? No estás en contacto con estas imágenes y aparecen, y dices, pero ¿de dónde ha salido esto? O el propio sueño está lleno de elementos raros, tienen este aire de, wow, eso fue raro, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde? ¿Cómo yo he soñado con esto? Es increíble, ¿sabes? Siempre te dejan así estupefacto. Y por último, que se habló en el grupo también del tema de las sincronicidades. A veces con estos sueños pues tenemos sincronicidades. Por ejemplo, si sueñas con una sirena, a lo mejor resulta que el día siguiente estás tomándote un chicle y te fijas que el envoltorio tiene una sirena dibujada, por poner un ejemplo, cosas así. Entonces estas son las cosas que tienes que prestar atención. Y una vez digas, wow, este sueño que estuve ayer debe ser arquetípico, debe ser importante, ¿qué puedo hacer con eso? Pues ahora es donde llegamos a esta fase y al motivo de este vídeo, que es la fase de ampliación. Hasta ahora habíamos trabajado con las imágenes de nuestros sueños de una manera individual y hacíamos asociaciones individuales. Pues cogiendo el ejemplo de la sirena, decir, ok, he soñado con una sirena y hicimos este ejercicio de asociarla, ¿no? Pues ¿a qué me recuerda sirena? Ah, vale, me recuerda a la película de Disney y eso me recuerda a mi hermana, estábamos viéndola juntos. Bueno, pues te quedas en tu mundo, ¿no? A lo que te recuerda a ti y no sales de tu mente, ¿no? Es un viaje más o menos
largo en el que tú asocias tu contenido con tu experiencia. Pero ahora lo que vamos a hacer es abrir y preguntarle a un oráculo, que es el mayor oráculo de nuestro tiempo, llamado Google. Y cogemos esa imagen y vamos a poner cosas como arquetipo sirena o... Sí, por ejemplo, no me gusta mucho poner significados sirena sueños porque ya entras a otro tipo de blogs y de cosas un poco más infantiles. Pero con arquetipo sirena o cosas así, seguramente vayas a entrar en estudios de antropología, en folclore. Está bien ver otras culturas. ¿Qué ha significado esto para otras culturas? ¿Qué ha significado esto para la gente antes de ti? Y una vez te empiezas a ver esto, pues vas a ver que tu sueño adquiere otro nivel y que vas a acceder a información que tiene sentido y que tú no habías caído. Y como siempre hay que buscar ese clic interno, esa intuición tuya. Tú sabes si estás analizándolo bien o no. Recuerda las reglas para analizarlo, ¿sabes? Normalmente los sueños no te van a contar algo que ya sepa tu ego, los sueños no van a engrandecer tu ego y los sueños no van a criticar a otros, siempre van a hablar de ti, pero intenta buscar las imágenes, 4 o 5 imágenes del sueño, intenta estudiarlas más utilizando fuentes externas y te sorprenderás a las conclusiones a las que puedes llegar. Y diciendo esto, también decir que Jung clasificó 5 tipos de arquetipos muy importantes en los sueños, que son los tipos arquetipos relacionados con el proceso de individualización, que esto es como, de alguna manera, el proceso de desarrollo de la psique de cada individuo, ¿no? Y estos... Pondré un vídeo abajo porque hay gente que ya tiene vídeos de 20 minutos hablando solo de esto. Yo no voy a hacer justicia en estos 2 minutos, pero normalmente dice que en los sueños importantes, en los sueños arquetípicos, hay 5 arquetipos que puedes detectar. Y recuerda que todas las personas en el sueño que aparecen están hablando de ti, no de las personas. Entonces, de esta manera, puede ser que encuentres a lo que es la persona, entendida como la máscara que nos ponemos de cara al mundo de las apariencias, de la sociedad, de cara a nuestras relaciones. Esto en los sueños suele ser, los puedes detectar porque siempre pues, es alguien que está preocupado por cómo viste, o desnudo, o maquillándose, preocupado por su apariencia física. Yo también lo asocio a veces al espacio, ¿no? Si estoy en una cafetería o la casa de fuera o quiero enseñar algo, alguna habitación, para mí también habla de esta persona porque es como las fachadas, las apariencias. Por el contrario, la sombra, normalmente, aunque no tiene por qué siempre, es alguien del sexo opuesto a ti y es alguien que está involucrado en cosas mezquinas, en vicios, en adicciones, en suciedad, por dioseros, todas estas cosas que no te gustan. Pues eso normalmente, seguramente en el sueño esté hablándote de tu sombra, esté hablándote de esa parte de tu psique. El tercero es el animus o el ánima, dependiendo de tu género masculino o femenino. En masculino, pues normalmente es una mujer y representa pues estas actitudes que tradicionalmente se asocian al arquetipo femenino, que son los de más intuición, emoción. Por el contrario, si es mujer es el animus y representa más las partes más racionales de la mente, lógica, cosas así. Pues normalmente si tienes a alguien en tu sueño del sexo opuesto que de alguna manera está representando estas cualidades, eso es que has encontrado a tu animus en el sueño, y el animus es necesario porque es tu doble, dentro de tu proceso de desarrollo es tu doble naranja, es tu media naranja, perdón. Y eso quiere decir que, decía Jan, que el alma de un hombre es mujer y del hambre de una mujer y el alma de una mujer es hombre, en el sentido de pues eso, de llegar al uno y completarse a uno mismo. Y por último, el arquetipo del ego, el ego entendido como el observador de la psique, el que controla la psique, el que maneja estas diferentes partes. Y normalmente este aparece asociado a comportamientos heroicos dentro del sueño. Y teniendo estos 5 arquetipos, pues también está bien empezar a entrenar el músculo, empezar a detectarlos en los sueños, y empezar a ver cómo interaccionan unos con el otro, y empezar a ver los sueños desde esta perspectiva. Pero como digo, voy a dejar un vídeo aquí para que habla esto un poco más en profundidad para la gente que quiera profundizar.
Y nada, pues este es el vídeo de los arquetipos, son 15 minutacos, así que enhorabuena si has llegado hasta aquí. El ejercicio, como dije, es coger las imágenes de tu sueño, de un sueño que consideres potente, y una vez seleccionadas 3 4 imágenes, empieza a buscar en internet qué han significado para otras culturas, para otros folclores o para otras personas. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.